Esta semana seguimos con la reforma del pajar. Vamos a crear el mueble expositor para herramientas de batería, y así es expositor y punto de carga. Así lo tenemos todo centralizado. Espero que os guste. Muy buenas, amigos. Pues nada, como os he comentado, en este capítulo de hoy vamos a hacer un módulo expositor para las herramientas de batería. En mi caso es para la herramienta que gasto es de la marca DeWalt. Soy bastante fan de esta marca. Entonces llevo tiempo queriéndolo hacer porque quiero tener un módulo donde tener localizadas todas las herramientas y ordenadas, y a la vez que sea punto de carga, y así tenerla siempre la herramienta disponible. Entonces, para ello, con los tableros que me sobraron de hacer el módulo de la cocina, me sobró este tablero entero. Voy a sacar la parte trasera y los dos laterales. Y de otro retal que tengo ahí de tablero, sacaré la parte superior e inferior. Vale, pues ya no tengo la medida, voy a proceder a cortarlo. Me voy a marcar ahora el lateral. Me voy a marcar 23,4 para que con la trasera se quede a 25. La parte trasera y los dos laterales. Ahora me falta la parte de arriba y la de abajo, que de lo saco de este viejo que tenía por ahí. Vale, pues anoche le di una capa para que fuera secando. No lo grabé porque no se veía nada. Vamos a darle una segunda mano. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, con los colores corporativos de la marca, negro y amarillo. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how it's mine. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more.
porch light burn uneven. Let the shadows play. Yeah, the porch light burn uneven. Keep the night from drifting away. If this ain't heaven, it'll do for today. Va, la trasera en negro y los laterales por la parte interna en negro y por el exterior en amarillo. Esta es la distribución que he elegido. La sierra circular aquí abajo para tener la mano. Aquí arriba, aunque no es de batería, es de wall. La lijadora de 1/4. Luego soporte de la atornilladora de impacto. El taladro atornillador. Con las baterías tengo de 18 todas, menos el taladro, que son de 14,5, de 14,4. Entonces, este casillero para las de 14,4, que tengo 2 baterías, y este para las de 18. El cargador que irá aquí arriba, tengo que hacer los agujeros aún para pasar los cables por detrás, y aquí el soporte para la moladora. Luego el logo de The Wall, que va retroiluminado, y aquí arriba le voy a hacer un cajeado para poner una tira de LED que ilumine todo el armario. Pues para poner los soportes hay que sustituir los tornillos que lleva el cargador por
unos más largos para sujetar el soporte y luego desde el soporte ya lo atornillaremos al mueble. Pues me he hecho todos los soportes que estoy utilizando, me los he hecho con la impresora 3D. Me he descargado los archivos que están en internet. Y aparte me he hecho un poco de accesorios también. Me he hecho una caja para guardar las sierras de la sierra de calar. También me he hecho un poco de merchandising. Me he hecho un abridor de botellines, muy utilizado en el taller. Y me he hecho también un cortapizzas con la cajita de... Queda muy mono. Nos vamos a hacer hoy no lo hemos ganado. Nos vamos a hacer un tiramisú para el postre. Le he echado ya el huevo, las 2 yemas y ahora voy a echar el azúcar. Hay que echar 130 gramos. Oh, uy, me he pasado 1 gramo. Más dulce. Ahora hay que batirlo. 6 minutos a velocidad 4. Ahora añadimos medio kilo de queso mascarpone.
y los gatos de fondo peleándose. Me faltan 8 gramos. Cinco. ¿Y dónde están? Me ha timado el de Mercadona. Ahora mezclamos 30 segundos a velocidad 3. Retire la mariposa. Hemos humedecido los bizcochos de soletilla en un café frío. Los hemos colocado y ahora vamos a ponerle una capa de mascarpone, de la mezcla esta del mascarpone. La mitad aproximadamente. Vale, pues lo hemos extendido lo mejor que hemos podido. Y ahora vamos a ponerle otra capa de bizcochos. Vamos aquí rebañando. Esto como lucir una pared. Le damos aquí una capa de yeso. Textura de mega fino. Ahora voy a colocar el encastre este para la tira de LED. He comprado una tira de LED. Y le colocaré el interruptor este, es inductivo, que va a través de la madera, tocando la madera se encenderá. Ya me he marcado y ahora con la fresadora le voy a hacer el rebaje para que se quede a ras. Y se queda a ras. Habrá que darle otra mano de pintura.
Ponemos los enganches estos con un tornillo. Comprobamos que entra antes de apretarlo del todo. Tan pequeños los tornillos. Vale, ahora le voy a hacer un agujero, va a pasar el cable y le voy a poner la tira de LED. Y ya le ponemos el deflector y cerramos. Hacemos también en el otro lado, porque pondré la luz del cartelito, la pondré en serie con este. Entonces de la tira esta sacaremos luz para el cartel. ¿Está grabando? Como que se cae. Viene perfecto. Viene perfecto, justo donde el corte. Vamos a soldarle los cables.
Nos cortamos cable que nos sobre. Y ya podemos pegar la tira de LED. Voy a pasar el cable atrás del tablero. Para ello elegimos una corona que quepa el enchufe. Y por aquí, por la parte de atrás, hacemos el agujero para que quede oculto el cable. Se lo tensamos para que quede lo más discreto. Y ahora voy a hacerle el agujero para pasar el cable del cartel.
preñadita. Ya me he marcado aquí y aquí los puntos. Lo siento, no lo entiendo. Los puntos para meterle los tubillones. Y luego además le pondremos 2 tornillos más. Nos aseguremos que esta cuadra. Las uniones de una madera con otra las voy a poner con tubillón. Y los laterales al tablero los voy a poner con los tornillos estos excéntricos, que le dará mucha más fuerza. Al final lo estoy poniendo con tirafondo porque están demasiado curvados los tableros. Me he colocado aquí una caja de empalmes para hacer toda la instalación eléctrica. He traído 2 líneas, fase y neutro, y me las derivo a 2 fichas. Una para
para el cargador y otra para la iluminación. Entonces le pongo 2 fichas aquí al enchufe. Y así ya tendríamos conectada la iluminación. Y ahora lo mismo en el cargador. Vale, y ahora pasamos el cableado del interruptor. Y ya podemos cerrar la caja. Luego esto lo conectaremos a una caja de la luz y ya tendremos luz en el armario.
Pues ya lo tenemos soldado. Ahora vamos a pegar la tira, tapamos y ya teníamos... Bueno, faltará poner el interruptor de inductivo. Vamos a ponerle aquí el interruptor y así pulsando, sabemos que está en esta esquina, pulsando aquí ya podremos encenderlo. Le quitamos el pegamento este de doble cara. Y lo colocamos aquí. Y con una grapita le vamos fijando los cables. Así queda más ordenado y no cuelgan los cables. Y así tenemos todos los cables ordenados. Voy a hacer el enganche francés, que consta en cortar dos piezas de madera a 45 grados para que se enganche una con la otra. Ahora cuando lo tenga cortado lo muestro. He puesto la engletadora a 45 grados.
Uno va en el mueble y otro en la pared. Y entonces engancha. Y se queda, es bastante resistente. Vale, vamos a colocarle el soporte del mueble. Y en la parte baja le colocamos para que haga de separador y se quede, si no se quedará torcido. Así apoya por parejo. Entonces este estará en la pared y llegaremos con el mueble y lo apoyaremos y ya hacia allá atrás no puede ir y para abajo tampoco. Pues vamos a colocar el mueble ahí en esa pared debajo de la escalera. Va a despejar todo esto para poder trabajar ahí y ahora seguimos. Ya lo tengo sujeto de un lateral. Ahora voy a ponerlo a nivel y a marcar para hacer el siguiente agujero. Ahí ya tenemos marcado.
Y así es como queda. A nivel y fuerte. Y así queda colgado. Falta rematar algunos desperfectos de la pintura. Hay unos picotazos. Y ya está. Voy a conectar la luz al armario y ya lo tendríamos terminado. Y ahí está la batería cargando. La luz falla, no sé qué. Ayer cuando los conecté sí que funcionaban, pero ahora no sé qué ha pasado. Ya lo miraré con más detalle y os lo mostraré cuando lo tenga terminado. Empezamos a soñar, construyendo paso a paso un hogar sin igual. Con nuestras manos fuertes y sin ayuda vamos ya, orgullosos de cada avance, nuestra meta alcanzar. Un pajar, un sueño,